comienza Red Más Historias. Hola y bienvenidos a Red Más Historias. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que comenten nuestros contenidos en redes sociales con el numeral Buenos Cuentos. Pueden vernos en www.redmas.com.co y en la app Mi Claro sin consumir datos de su plan celular. Hoy les compartiremos historias de mujeres fuertes, mujeres que con su ejemplo inspiran e intentan hacer del mundo un lugar mejor. Iniciamos con una modelo, ex reina y actriz, que por un accidente dedica su vida a ayudar a los demás. Camila Bradford nos trae el renacer de un ave fénix. Regenerar, sanar y ser vehículo para que otros lo hagan. Esa es la misión de vida de María Luisa Flores. Esta venezolana de ascendencia española impone con su presencia. Por eso hace 19 años, el mismo Osmel Sousa, el rey Midas de la belleza del vecino país, el hombre que puso en el mapa a mujeres como Alicia Machado, Miss Universo 1996, la fichó para competir por la corona del Miss Venezuela. Y de ahí todo despegó para la que pudiera pensarse era una carrera ideal para María Luisa. Europa y sus pasarelas se rindieron a su penetrante mirada e indiscutible belleza. Y de ahí llegó la actuación. Hoy, el día más violento. En Cagua, que siempre es tranquilo, mataron a una persona. Pasión que abrazó con amor y disciplina. Pero 2010 se volvió un parteaguas para ella. De la luz de los reflectores que apuntaban a su rostro, su vocación pasó a ser ayudar a los demás. Si la realidad de las víctimas de quemaduras te afecta, tú estás en mi piel. Entenderlo no fue fácil. Una dura prueba traía escondido ese mensaje. En mi casa en Venezuela me quemé y fue un accidente que marcó mi vida, que de alguna manera la partió en un antes y un después. Pero en la crudeza de las quemaduras también estaba la sabiduría que la nutriría para más adelante ser guía y fuerza de muchos que comparten su experiencia. Fue bastante difícil, efectivamente sentí mucho miedo, no sabía de qué iba a vivir, porque como bien lo hice, siempre he vivido de trabajar con el cuerpo, era mi instrumento de trabajo. Tenía miedo del rechazo, no sabía cómo iba a quedar mi cara, porque la cara también se me quemó. Afortunadamente no quedaron cicatrices, pero en ese momento no lo sabía. El mismo universo confabulador que permitió su accidente fue el mismo que cruzó en su camino a sus coequiperas. Y bueno, fue un proceso de recuperación difícil, en el que pasé por muchos médicos y finalmente conocí a la cirujana plástica Jennifer Gaona. Se volvió además de mi médico, mi amiga. Y juntas empezamos a crear la idea de trabajar para las personas quemadas. ¿Cómo podíamos hacer que las personas quemadas tuvieran todos los recursos que había tenido yo en mi recuperación? ¿Cómo podíamos darle esa mano de una cirujana plástica especializada que le dedicara ese amor, la terapia psicológica que la persona necesita para aceptarse y poder vivir con las cicatrices que son ahora parte de la vida? Empezando con una lluvia de ideas, INTI hoy es una realidad. Calculemos que a la fecha hemos atendido alrededor de 150 pacientes en todo este proceso. Digamos que el primer año de creación de la fundación fue un poco un año para entender, ¿no? Uno está diciendo, ¿y ahora cómo funciona esto? ¿Cómo consigo recursos? ¿Cómo hago las cirugías? ¿Dónde las hago? ¿Cómo consigo pacientes? Porque obviamente al principio los pacientes no nos conocían, no nos llegaban. Entonces ya como el segundo año empezamos a funcionar. Este año hicimos un viaje a México porque ya teníamos en la cabeza que el futuro de la fundación es crear una unidad de quemados que el país necesita y que nos va a permitir ser autosuficientes como fundación. Entonces hicimos un viaje a México para ver una unidad de quemados muy importante que se construyó en la Ciudad de México. En ese proceso de descubrimiento, México escondía un aliado vital para la consolidación de INTI. Descubrimos que había una fundación en Estados Unidos que se llama Shriners Hospital for Children, que es el hospital más importante de tratamiento de personas quemadas en el mundo. Ellos llevan el protocolo para tratamiento de pacientes quemados. Y empezamos el proceso de hacer un acuerdo con este hospital. Logramos finalmente un año después sellarlo
y ellos son como los asesores nuestros, como en la parte médica, nos van a asesorar en todo el proceso de construcción de la unidad de quemados y además nos ha permitido mandar a niños colombianos a recibir tratamiento médico en la ciudad de Cincinnati, que ha sido muy bello porque pues en ese lugar reciben tratamiento médico ilimitado. ¿Y quién mejor para saber qué necesita una víctima de quemaduras que alguien que padeció lo mismo? Ya que no solo se necesita sanar el tejido epidérmico del cuerpo, también hay que sanar el alma, que de alguna manera también es la más difícil de recuperar. Físicamente es un proceso muy duro. La piel es el órgano más grande del cuerpo, tiene muchísimas terminaciones nerviosas y las quemaduras son bastante dolorosas. Casi siempre se complican además con otras cosas. En mi caso, por ejemplo, se complicó con una infección en la sangre en la clínica. Entonces, pues fue duro, fue muy doloroso, fue un proceso largo, fueron 2 meses de hospitalización. Hay pacientes que pueden pasar mucho más tiempo, 6 meses, 8 meses, depende del caso. Y ni qué decir de lo que sucede con el alma, la cabeza y el corazón. Uno no se reconoce, es volver a recibir un cuerpo que sientes que de alguna manera no es tuyo o un pedazo no es tuyo porque no entiendes qué pasó. Entonces la parte psicológica es muy importante porque la estima de la persona evidentemente se ve afectada. Porque finalmente la piel es como nuestra carta de presentación. Por eso esta especie de ave fénix puede contar con orgullo que renacer de las cenizas no es cuento exclusivo de la mitología griega. Quemarme me dio la oportunidad de volverme a construir. Y eso es de las cosas que más le agradezco a este accidente. Un milagro, eso permitió que las cicatrices de quemaduras de María Luisa Flores casi que se borraran por completo. El secreto detrás de este proceso tiene sello colombiano y es hoy día un revolucionario proceso de mejoramiento de lesiones cutáneas, apetecido en varios rincones del mundo. Lo que alguna vez se pensó imposible, hoy es una realidad. Borrar, suavizar la rudeza de las marcas que dejó algún traumatismo sobre la piel. En Colombia se queman, tenemos estimado que aproximadamente 55.000 personas al año. Eso significa que tú probablemente conoces a 3 o 4 personas que se han quemado. Colombia, pisando fuerte en la escena médica mundial, logra un lugar preponderante de innovación al ser pionero en los cultivos de piel en laboratorio. Cultivos que son la esperanza para pacientes lesionados que veían escasas las posibilidades de recuperar, así fuera en algún sentido, el aspecto normal de su piel. Para un paciente que sobrevivió a una quemadura, su cicatriz no es su reconstrucción y su cirugía no es por una razón estética, sino es porque ese paciente perdió su identidad. Y aunque pareciera un procedimiento sacado de la ciencia ficción, reemplazar y armonizar la brusquedad, por ejemplo, de una quemadura, es un reto al que Keraderm se le mide y ante el que no se rinde tan fácil. ¿En qué consiste? En sacar una muestra de piel de detrás de la oreja de más o menos 1 centímetro de diámetro, chiquita, con anestesia local, sangre del paciente y eso se lleva al laboratorio y se hace el cultivo celular. Más o menos 8 o 10 días después se tiene la lámina de piel de 10 por 10 centímetros para poner sobre las heridas. La brillantez de la mente de 3 jóvenes colombianos logró condensar y potenciar este proceso a tal nivel que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea abrieron las puertas a Keraderm. ¿Cuál era la alternativa tradicional y que aún sigue existiendo? Es un injerto de piel. Un injerto de piel es sacar de una zona que está sana una tajada de piel para ponérsela en el sitio de la herida. Eso no solamente deja una herida adicional donde el paciente no la tiene, sino que además necesitamos llevar al paciente a cirugía, le vamos a causar un dolor adicional porque incluso la zona donante duele mucho más. Se trabajó en la Universidad Javeriana más o menos del 2006 al 2008 en un proceso de estandarización de este cultivo en donde lo que hicimos fue colombianizarlo. Entonces buscamos cosas que tuviéramos a la mano, que fueran de bajo costo. La precisión y eficacia de este cultivo de piel fue el secreto detrás de la regeneración de las cicatrices de María Luisa Flores, una ave fénix que recobró la fuerza para volar y que en su vuelo inspiró a una de las artífices de Keraderm para replicar esa proeza. Y ella se lo sueña.
Yo nunca lo había tratado en pacientes que ya estaban cerrados, siempre lo habíamos hecho en heridas abiertas. Pero ella me llama un día y me dice, mira, yo me soñé que tú me raspabas toda mi quemadura y me ponías los cultivos celulares encima y que la cicatriz quedaba perfecta. Yo le dije, pues mira, María Luisa, nunca lo hemos hecho. Le dije, pues bueno, intentémoslo. Y yo creo que es el mejor resultado que hemos tenido de pacientes en los que se tratan cicatrices. Keraderm, esa maravilla de la ciencia, ese aliado capaz de transformar una piel que resistió un fuerte impacto y no puede escapar a quedar cicatrizada, es uno de los infaltables en todo lo que María Luisa y Jennifer ofrecen para el renacer de nuevos aves fénix. Los corridos prohibidos, esas canciones que los expertos definen como en medio de un camino entre la ranchera y la música popular colombiana, han sido tema de controversia por el contenido de sus letras, dedicadas entre otros a narcos y guerrilleros. Alirio Castillo, el empresario que desde hace 20 años se ha encargado de rotar esos temas en las cantinas y las emisoras, nos reveló lo que nadie sabe. Eduardo Higgins nos presenta las historias secretas de los corridos. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Colombia es la hija que más se parece a su padre, a ese México lindo y querido. Yo soy mexicano, muy atravesado. Colombia es la hija ilegítima pero cándida de algunos meromachos como Jorge Negrete. Mi pistola niquelada. Se formó un bloque de búsqueda para que lo capturara. Solo que esa hija dejó de ser virginal en la transición de la ranchera a los corridos prohibidos. La palabra amor no existe en los corridos prohibidos. Los corridos se escriben con sangre. En últimas, los corridos prohibidos son una crónica roja musicalizada con guitarras eléctricas y acordeón. Los personajes de estas narraciones musicales llevan sus armas a la altura de los genitales y, lo peor, sienten desprecio por la vida de los demás. Año del 93, don Pablo Escobar cayó y fue allí en Medellín donde aquel capo murió. Los Tigres del Norte, con esta oda a Pablo Escobar, irradiaron su semilla musical por toda América. Hombre de mucho dinero, era el más rico del mundo. Este género nació, creció y se reprodujo debajo de la alfombra social colombiana. Sus úteros fueron los prostíbulos y cantinas de la Colombia profunda. El proyecto de los corridos nació por una canción en el año 1997, cuando escuché una canción que se titulaba La Cruz de Marihuana y me pareció una canción interesantísima. Cuando me muera levantes una cruz de marihuana. Sabía perfectamente que la radio no les iba a tocar y con eso vendí alrededor de 200.000 copias del volumen 1. Alias El Negro Acacio, alias Martín Caballero, alias Iván Ríos, alias Karina, alias Romaña. Alirio Castillo creó este género hace unos 20 años. ¡Qué riesgo! El mercado discográfico reclamaba en ese entonces más baladas y chucu-chucu. Exigía más escapismo que música con letras de realidades aplastantes. Generalmente cuando se llega a una población, por ejemplo como La Hormiga, Putumayo, Puerto Asís o Morito, la avenida principal para entrar a esos pueblos son burdeles, cantinas al lado y lado de la avenida principal, y en todas las avenidas, en todos los burdeles se escuchaba la canción. Putumayo. En algo se parece al México de bandoleros y de la guerra de guerrillas, que por años ha recibido el escupitajo y desprecio de las autoridades gubernamentales. En el año 2016 grabamos con el Halcón de Durango un álbum sacando a relucir la historia de cada uno de los personajes más importantes de la vida criminal de las FARC. Inclusive nos metimos en algunos crímenes, algunas masacres que ellos cometieron.
En este punto de inflexión, los corridos prohibidos buscaron nuevas e impensables musas. A continuación, señoras y señores, presentamos la canción A Tiro Fijo. El rifle del tiro fijo, baño de sangre Colombia. Y con ustedes los halcones de Durango y su tema, alias Iván Márquez. Aquí en el club El Nogal, que nunca se ha de olvidar. La muerte andaba enfadada y ese día se fue a pasear y se llevó a 36. Era la enviada de Iván. Ningún artista quiso colocar las voces, entonces me tuvo que decirle al compositor, escribirlo entre los dos, entre el halcón de Durango, el señor Rafael Meraz, que vive en los Estados Unidos, y mi persona. Nos concentramos a estudiar la vida de cada uno de los personajes, partiendo de Tiro Fijo, del Mono Jojoy. Apenas lógico, Tiro Fijo y Timochenko no son la Maya ni Matilde Lina, dos musas de los juglares del vallenato. Yo tengo mucho dinero y mujeres las que quiero, hasta ayer era un mafioso. Los corridos hacen parte de la geografía de una Colombia que nada plácidamente en su propia violencia, que acalla el sonido de los ríos con el de los disparos. Le cortaré ese pedazo al que le llaman pipí. Los corridos son hijos de un macho mexicano con una mujer que se dejó manosear por paramilitares, guerrilleros y hombres corruptos. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada, que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Desde la Tierra y sin necesidad de un telescopio podemos ser testigos de imponentes fenómenos astronómicos. La habitual lluvia de las dracónidas no es la excepción y como plan imperdible este mes se convierte en un espectáculo que nuestros sentidos jamás olvidarán. ¿En qué consiste y cómo podemos disfrutar? Con la ayuda de un experto en Red Más Historias les contamos los detalles. Un ballet astronómico, como si se tratase del llamado a escena de una corte de bailarinas listas para brillar. Así puede pensarse la anual lluvia de las dracónidas. Literalmente una puesta en escena maravillosa que tiene un trasfondo científico no menos fascinante. Tiene este nombre porque hay una constelación en el hemisferio norte que es la constelación del dragón y es por donde, digamos, se van a desprender todos estos fragmentos que corresponden a remanente de cometas o asteroides que han pasado cerca a la órbita de la Tierra. El paseo que durante 365 días terrestres completa un cometa por el sistema solar. Finaliza con su violenta pero inevitable interacción con el Sol. Tan solo con pasar cerca a semejante estrella, el viento solar hace que del cometa salgan despedidos cientos de partículas y gases a gran velocidad. Cuando entran a la atmósfera de la Tierra, ahí ocurre la magia. Se funden, destellan copiosamente y sin temerle a ese destino siguen su trayectoria. De ahí su fama, de ahí que muchos quieran un lugar en primera fila para el show de las dracónidas. Al ser cuerpos periódicos, es decir, que tienen un periodo de órbita alrededor del Sol en el cual dan una vuelta al Sol con cada determinado tiempo, sí se presentan siempre a las mismas fechas. Ahora, como lo que pasa es que el cuerpo, el cometa, que va acercándose al Sol, a medida que se va acercando al Sol, va desprendiendo más material. Hay años en los que sí varía, es por ejemplo la densidad de estrellas fugaces que uno ve, es decir, la cantidad de estrellas fugaces que uno ve por hora. Entonces, al ser como fragmentos, pedazos que están quedando ahí, hay pedazos o hay ocasiones en que se generan unas nubes más espesas de material y cuando pasa a la Tierra se van a ver más. Entonces, digamos, para este año se tiene estimado que entre unos 20-25 meteoros por hora se van a poder observar para la lluvia de estrellas. Técnicamente no son estrellas, pero el brillo que las acompaña les ha valido esa etiqueta y el desdén de todo un planeta que se descresta con tal sinfonía espacial cada octubre del año.
Gracias por continuar con nosotros. La próxima semana les traeremos nuevas y sorprendentes historias. Una de ellas es el gran riesgo que corremos los colombianos por la falta de conciencia de la gente a la hora de obedecer los simulacros de evacuación y enfrentar los sismos. Expertos dicen que hay más muertos por el susto que por la emergencia misma. Mucha gente se paniquea, se asusta, no sabe cómo responder. Desgraciadamente alguna vez tuvimos de que alguien escucha la alerta sísmica, sintió un infarto, murió la persona, otra persona entró en desesperación y brincó de una azotea. Entonces, el no estar informados, el no estar preparados, te puede llevar a hacer respuestas incorrectas y obviamente te puede llevar a la desgracia, que es perder la vida. Esto es todo por hoy. La próxima semana estará de nuevo en este espacio nuestra compañera Alejandra Gómez, quien goza de unos merecidos días de descanso. La invitación es para que estén siempre conectados todos los domingos a las 8 de la noche e interactuando en nuestras redes sociales con el numeral Buenos Cuentos. Mañana muy temprano pendientes y madrugando desde las 6 con todo el equipo de Red Más Conexión. Yo soy Margarita Peralta y esto es Red Más Historias, Buenos Cuentos.